Ahora sí. Bien, como les estaba comentando, entonces en esta sesión de hoy vamos a hablar de un poco de lo que es la hipótesis y vamos a hablar también de la situación de la investigación cuantitativa en este modelo, ¿no? Entonces, las hipótesis, como estábamos refiriéndonos anteriormente, se van a plantear en investigaciones cuantitativas, aquellas que se dedican a recoger, a procesar y analizar datos cuantitativos, ¿ya? Eh, en lo personal, considero de que aquellos que van a hacer una investigación cuantitativa deben tener en cuenta que la hipótesis es una respuesta tentativa al planteamiento del problema. Esta hipótesis generalmente va a formular una variable dependiente y una variable independiente dentro de la investigación. Por esa razón es que cuando ustedes identifiquen esa variable, la pueden determinar obviamente en base a las preguntas que se van a hacer en el cuestionario o en este caso a una encuesta. Por ejemplo, si yo quisiera, digamos, cruzar el dato del género, es decir, de las hombres y mujeres, de esa cantidad de encuesta que yo apliqué, es realmente impactante, digamos, la pregunta sobre la publicidad, ¿no? Algo referente a la publicidad, como por ejemplo, hablemos de Burger King, digamos, ¿no? De la empresa Burger King, digamos. Si la empresa quiere saber si su producto hamburguesas de pollo la quiere implementar en el mercado y quiere cuantificar a quiénes más le va a gustar las hamburguesas de pollo, si a las mujeres o a los hombres, entonces ahí tendríamos que formular una hipótesis. Esto es muy importante ver dentro de nuestra encuesta cuántas de esas personas las vamos a considerar en esta hipótesis. Hay, dice, hipótesis de investigación y hay hipótesis nula e hipótesis alternativa. Aquí tengo un ejemplo de lo que normalmente podríamos describir como hipótesis. Si hablamos de una de las descriptivas, por ejemplo, si hacemos un planteamiento de que la expectativa del ingreso mensual de los docentes en América Latina para el 2020 es de $1.500, esto, por ejemplo, dice aquí, se describe como un suceso. Entonces, nosotros acá tenemos solo una variable a investigar, que sería el ingreso mensual, nada más. Entonces, para esto, la hipótesis tendría que basarse solamente en la pregunta de la encuesta en el ingreso. Y se hace un análisis estadístico para comprobar esta situación, si es verdadera o si es nula. En el segundo ejemplo, fíjense acá, dice, a mayor número de hijos, menor nivel de vida tiene la familia en América Latina. Esto significa que aquí tenemos una hipótesis correlativa o correlacional, como dice ahí. Significa que va a aparecer una variable relacionada con otra. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta lo que dicen, ¿no? En este caso, mayor número, menor. Es decir, hay una relación entre una y otra. La número 3 dice la causalidad, es decir, si yo como investigación tengo que la desintegración familiar va a provocar el bajo rendimiento académico de los hijos, entonces aquí mi hipótesis debe ser causal. Entonces, lo que yo investigo, que es la desintegración familiar, va a generar en este caso un rendimiento negativo en los hijos, ¿no? En el área académica. Entonces ahí tenemos una variable versus otra variable que es relación causa y efecto. Entonces, acá tengo unos ejemplos, dice hipótesis de causalidad. Dice, ¿no? El ejemplo en la hipótesis de investigación es, la desintegración familiar provoca el bajo rendimiento de los hijos, entonces la hipótesis nula acá es negar, dice, esta afirmación, ¿no? Nosotros en este momento estamos diciendo que va a ocurrir eso. Entonces, la hipótesis nula sería, la desintegración familiar no provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. Y la hipótesis alternativa sería, obviamente acá, que la desintegración familiar beneficia el alto rendimiento académico, es decir, lo contrario, ¿no? Entonces,
¿Cómo comprobamos de que esta hipótesis se pueda rechazar o se pueda aceptar? En función a la pregunta que yo planteé en mi cuestionario. Eso es en cuestiones de hipótesis y en cuestiones de ya entrar al proceso de la elaboración de la encuesta. Vamos a descargar la siguiente diapositiva, que es la planimetría de campo. ¿Alguna pregunta que tengan referente a lo que es la hipótesis en las investigaciones cuantitativas? ¿Alguien va a hacer alguna investigación cuantitativa en su trabajo final? ¿Nadie? Bien, entonces, de todas maneras, cuando a partir de mañana yo empiece a revisar todas las tareas que me han subido a la plataforma, en algún momento me voy a contactar con ustedes para tener una reunión virtual vía Zoom para ver más a profundidad sus análisis y sus preguntas y sus objetivos. Disculpe, le dicen, Sí, Jaime. mi investigación es cuantitativa. Ya, su investigación es cuantitativa, Jaime. Perfecto. Entonces, como su investigación es cuantitativa, usted lo que tiene que hacer es, dentro de la encuesta, una vez que usted haya elaborado todas las encuestas, vamos a hacer el famoso cruce de variables, se llama, donde usted, dependiendo del objetivo de la investigación, por ejemplo, si su objetivo es determinar el porcentaje de participación de la cerveza en relación, creo que era cerveza, ¿no? Lo que usted estaba investigando. Exactamente. Cerveza paceña, era, ¿no? Sí. Entonces, si usted, digamos, quiere saber la participación del mercado de la cerveza en la actualidad, entonces, si usted se plantea una hipótesis, usted tendría que definir, por ejemplo, por qué ha bajado el grado de consumo de cerveza en los últimos años. Entonces, Ya. debería hacer usted una hipótesis acá donde tendría que decir, el consumo de cerveza paceña en los últimos años se debe o es provocado por la crisis económica actual de las personas, ¿no? O puede ser el coronavirus, no sé, pues, ¿no? O sea, tendríamos que ver, digamos, cuál es Probar la acción causa que usted, principal. correcto. Ujú. Y luego, obviamente, acá usted afirma de que eso es verdad y lo niega después, ¿no? Y en función a eso, en el cuestionario, en la encuesta que vamos a desarrollar, entonces usted va a tener que formular una pregunta de ingresos, ¿no? De las personas y otra pregunta relacionada, por ejemplo, al nivel socioeconómico, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, los de la clase baja están dejando de consumir menos que la clase alta. Si, por ejemplo, en su investigación usted, en su análisis determinó de que las personas de clase baja son las que más consumen cerveza, ¿no? Entonces, por ahí de repente, ahí usted puede lanzar una hipótesis, ¿no? Entonces, esos son elementos que en su momento lo vamos a hablar. Ok, Ah, ya. Cristian, Sí. ya te Gracias. puse presente. Ya, entonces, pero sí o sí tienes que formularme una hipótesis para que comprobemos si efectivamente se llevaría a cabo, ¿no? Digamos, ¿no? La afirmación o negación de lo que tú te hagas dentro de la investigación de mercado. ¿Ya? Ok, Licen, gracias. Bien. Buenas tardes, va a disculpar, acabo de ingresar, es que tuve que resetear varias veces la Ah, caída del ya. Wi-Fi. Ok. Ya, va a disculpar, corto un poquito. Andrés, ¿tu apellido, Andrés? Mercado López, Mercado López Carlos Andrés. Perfecto, ya te tengo anotado, no te muchas preocupes. gracias. Eh, bien, a ver, tengo otro chat acá, Dicen, veamos. Sí, Gabriela Ticona ya está presente también. Ok. ahí mi investigación también es cuantitativa. Su investigación, si más no recuerdo, es sobre el campo, ¿no, Alfredo? Sobre un producto, ¿no? De agrícola. Aceite pino, De aceite fino, ¿ves? aceite pino light. Ah, ya, perfecto. Entonces, tenemos que analizar y ver qué variable es la que vamos a cruzar para
determinar una hipótesis que sea válida dentro de la investigación. O sea, principalmente vamos a enfocar su hipótesis en el efecto primordial de lo que haya usted determinado en la situación problemática, ¿no? Si realmente es el bajo consumo de aceite, si es la poca demanda, no sé, eso lo vamos a determinar en función al cuestionario que elaboremos y de ahí recién ya definimos la hipótesis. La hipótesis generalmente en las investigaciones de mercado las planteamos una vez que ya hayamos hecho la tabulación de las encuestas, ¿ya? Vamos a tabular las encuestas y cuando saquemos los primeros reportes, en función a eso nos vamos a hacer preguntas que estén en función a tu objetivo y a tu problema. Y ahí es donde va a nacer tu primera hipótesis, digamos, ¿no? La hipótesis que tú quieras determinar y esa va a ser la propuesta final para tu investigación. De acuerdo, Licen. Ya, bien. Entonces, veamos esto, por favor, lo que es la planimetría de campo. En la planimetría de campo, una vez que ya he definido, ¿no? Toda la parte metodológica, tengo que saber dónde voy a aplicar mis encuestas, ¿ya? Entonces, dice que la planimetría me permite determinar en qué manzanas, en qué UVs, hablamos de unidades vecinales, debo yo aplicar la encuesta, el cuestionario. Resulta que escucho por ahí a muchas personas que dicen, voy a aplicar mi encuesta en la plaza principal. Me voy a ir a la plaza, me siento ahí en un banco y espero que todas las personas vayan por ahí y a ellos les hago la pregunta, le hago el cuestionario y le hago la encuesta. ¿Consideran que es correcto? ¿Qué piensan? Yo pienso que hay que saber segmentar, o sea, hay que saber buscar hacia qué lado dirigir la encuesta, ¿no? Que se trate de dar los datos más veraces. Ajá, ok. ¿Qué Va a piensas? influir mucho en el nivel de percepción que queremos, no va a sesgar mucho la información, El nivel que de no va a estar percepción. orientada al beneficiario, usuario a lo que está dirigida nuestra investigación. Ok. Yo Carlos creo Andrés. Por ejemplo, si voy a investigar sobre el consumo de cerveza, no voy a ir a encuestar a Alcohólicos Anónimos, digamos. Claro, ya. Dime, Araceli. Dependiendo de lo que quiere obtener, ¿no? Dependiendo de las respuestas que busca, o sea, no sé, me imagino que, como dice el compañero, si quiere una encuesta de la gente que consume cerveza, no ir a la plaza, ¿no? A hacer la encuesta. Ajá, ya. Carlos Andrés, te escucho. Sí, va de acuerdo, ¿no? Al mercado que uno quiere llegar también, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy a vender un producto que por ahí es, digamos, ¿no? Direccionado para clase media alta, no voy a ir a zonas, digamos, quizás que están muy en la periferia, digamos, ¿no? Porque el ingreso económico de esa gente probablemente no les permita comprar el producto que yo voy a vender. Entonces, su opinión, la verdad es que no va a ser efectiva para lo que yo quiero, ¿no? La información quiero recabar, digamos. Si voy a vender, como el ejemplo de la cerveza, si voy a vender un producto que es para mayores de edad, no voy a ir a un lugar, digamos, por ejemplo, a la salida de un colegio a preguntarle qué opinan ¿no? sobre la cerveza a personas menores de edad, porque no es el mercado al que voy a llegar, digamos. Entonces, es saber direccionar por zona, por género, etc. Entonces, sería identificar, Licen, nuestros nichos. no estaría inteligentemente direccionado, digamos, ¿no? Sí, te escucho. Sería Hay que tener bien definido el sesgo al que va, yo creo. Ya. Sería identificar nuestro segmento de mercado para hacer nuestra encuesta, ¿no? Cuando O el lugar. Cuando hemos comenzado la clase, en realidad en la unidad número 1, estuvimos hablando de que todas las investigaciones de mercado apuntan a tratar de potencializar el famoso nicho de mercado de nuestro producto, nuestro servicio. Si mi nicho de mercado no está bien definido, obviamente yo voy a terminar haciendo mis encuestas en la plaza, voy a terminar haciendo mis encuestas, como dijo Andrés, en los colegios o en el lugar donde según yo considero que puedo encontrar las personas que me pueden dar una información referente al producto o servicio que ofrezco. Pero resulta que ustedes, para no caer en ese error,
Por esa razón es que dice que la planimetría de campo permite determinar una ubicación de los posibles, en este caso, clientes o personas potenciales de nuestro producto. Y generalmente las investigaciones se deben, o sea, en realidad las encuestas se deben aplicar en los domicilios de las personas. Generalmente, la mayoría de las empresas encuestadoras en el mundo contratan a un encuestador bien uniformado, ¿no? Con su identificación, su chaleco y sus encuestas, y mandan, ¿no?, a los domicilios para que ellos levanten la información referente a lo que están investigando. Dicen que eso es la información más aceptada en el tema de hacer una investigación, porque la uve, la manzana, y generalmente las familias de ese lugar quedan documentadas, quedan registradas en la investigación. Por eso es que cuando les mostraba acá la planimetría de campo, significa que ustedes aquí, por ejemplo, van a agarrar de su nicho de mercado, acuérdense de los famosos mercados, segmentos y nicho. Entonces, por ahí, si yo quiero vender, por ejemplo, automóviles, y sé que los automóviles que yo vendo no son para gente clase baja, ¿no? Entonces, tendría que yo tal vez hacer una encuesta en un lugar donde el nivel económico es bajo. Seguramente que no. Entonces, yo tendría que ubicar mis nichos en urbanizaciones, en lugares céntricos o en lugares donde haya un nivel, un poder adquisitivo más alto, para que sepamos que ese lugar fue encuestado y de acuerdo a eso nosotros determinemos el nivel de información que vamos a recibir. Dicen, por eso Cuando, es que es tan caro. claro, exacto, Araceli, por eso es que es cara la investigación, ¿no? Porque cuando tú quieres La hacer un... correcta, una bien hecha, por eso es que sale tan onerosa, ¿no? Así es, porque no es nomás agarrar y decir, no, yo voy a ir a encuestar solamente a la urbanización del barrio norte, por ejemplo, ¿no? Ahí me voy a basar en eso. No, ese es uno de tus nichos de mercado, ¿no? Tal vez podrías encuestar ese lugar, podrías encuestar Sevilla, ¿no? Si hablamos de urbanizaciones, entonces son pequeños nichos de mercado, pero que te van a permitir tener una percepción totalmente diferente de un lugar a otro. Por eso es que la manzana y las uvas se toman mucho en cuenta en una encuesta. Y acá miren ustedes, fíjense que aquí se vuelvo nuevamente atrás a hablar de lo que es la segmentación geográfica, demográfica, psicográfica, conductual y socioeconómica, ¿no? Si yo determino esto muy bien, entonces voy a tener diferentes nichos de mercados potenciales donde voy a poder aplicar bien mi planimetría. El universo y tamaño de la muestra se va a permitir, en este caso, más adelante lo vamos a calcular, se va a permitir determinar si es una población infinita o finita. Si yo segmento mi mercado y, por ejemplo, llego a determinar que mi nicho es bastante pequeño, que no van a acceder las 100,000 personas, entonces debo aplicar ahí una planimetría muy básica, muy pequeña. ¿Qué les pasa, por ejemplo, a los que están haciendo ahorita, bueno, estaban haciendo a los partidos políticos, ¿no? Estaban sacando encuestas a nivel nacional. Entonces, para que sea real su investigación, las ubican en los 13 ejes troncales de Bolivia y principalmente los deben hacer en función al nivel ciudad, digamos, ¿no? No al campo. Entonces, y así es como van identificando sus lugares. Y si les pedimos a ellos su planimetría, de seguro tenemos que ver en dónde aplicaron la encuesta. Entonces, si se hace una auditoría de eso, ahí es donde ustedes tendrían que decir, ¿y dónde aplicaste tu encuesta? Tendrías que tener este dato. Ahora, no la vas a hacer por V ni por manzana, la vas a hacer, por ejemplo, virtualmente. La vas a hacer por teléfono, ¿no? Entonces, ahí en ese caso la planimetría queda muy, pero muy genérica y no
y pierde una sustentación un poco científica, ¿no? Entonces, podríamos tomar como referencia, pero no es lo ideal hacer una encuesta que, a pesar que lo existen, ¿no? Ahora hay Google, ¿no? Encuesta de Google, o hacer el telemarketing o encuestas por teléfono también, ¿no? Dependiendo de tu segmentación tendrías que tomar esa decisión. Para determinar qué uve y qué manzana ustedes van a aplicar, miren, esto es importantísimo que ustedes sepan desarrollarlo bien. Las unidades vecinales y las manzanas de la ciudad, fíjense aquí, tenemos, por ejemplo, en Santa Cruz está clasificado por anillos y cada anillo generalmente tiene una cierta cantidad de unidades vecinales y tiene una cantidad de manzanas a desarrollar. Veamos acá este mapa, miren. En este mapa, perdón. En este mapa, fíjense aquí, se ve cómo Santa Cruz tiene entre primer y segundo anillo tiene aproximadamente, miren, unas 15 Vs, ¿no? Y manzanas ni qué se diga, tiene un montón. Fíjense que cada cuadradito que ustedes ven acá es una manzana. Entonces, si yo hago mi investigación de mercado, realmente tengo que saber llegar al punto donde yo quiero investigar. Entonces, para mi investigación de mercado va a ser la V3, la V13 y la V8, por ejemplo. Esas van a ser mis V que yo voy a encuestar. Y dentro de esa V hay un montón de manzanas. ¿Cuántas manzanas por V voy a encuestar? Aquí viene unas pequeñas formulitas muy sencillas que las pueden, esto está en la plataforma, que las pueden ustedes revisar más adelante para ver si realmente es importante aplicarla dentro de su investigación de mercado. Dice aquí, total de familias es igual al número de habitantes sobre el número de personas por hogar. Si yo, digamos, considero aquí que tengo dentro de mi población de estudio 170,000 habitantes y considero que cada hogar tiene 4 personas, entonces las familias que voy a encuestar en promedio van a ser 42,500. ¿Cuántas familias por manzano podría tomar en cuenta? Entonces aquí dice, familias por manzano son el total de familias, que son las 42,500, y las vamos a dividir entre las V y las manzanas que yo estoy segmentando. Es decir, vuelvo para atrás. Supongamos que, como les dije, ¿no? Agarré 3 V y de las 3 V he contabilizado que van a participar aproximadamente 200 manzanas. Entonces, de eso lo multiplicamos y nos va a dar obviamente la cantidad de familias por manzana. ¿Cuántas entrevistas, cuántas encuestas puedo hacer por manzano? Que hay otra formulita muy sencilla. Dice, el promedio de las familias las voy a dividir entre la cantidad óptima que hay en cada hogar, ¿no? Que son 4. Quiere decir que por cada manzano yo podría aplicar 4 encuestas. De un manzano normalmente hay pues unas, a ver, ¿cuántas casas hay un manzano más o menos? Serán pues unas 50 casas más o menos, entonces 4 nomás van a participar dentro de ese manzano. No necesito hacerle seguido a ellos, digamos, ¿no? Y las manzanas sortear. ¿Cuántas manzanas van a participar? Aquí dice, si yo tengo una muestra de 380 encuestas que realizar y sé que dentro de mi encuestas voy a aplicar por manzano 4, entonces deberían participar en este caso 96 manzanas, como mínimo, ¿no? Dentro de todo lo que ven acá, estos cuadraditos pequeñitos, 96 manzanas deberían formar parte de mi investigación. Si yo quiero saber cómo voy a calcular las unidades vecinales a sortear, entonces fíjense que acá tengo otra formulita muy bonita que es el número de manzanas a sortear sobre el tamaño óptimo. Entonces aquí digo yo, ¿no? ¿Cuántas V a sortear voy a tener? Tengo. Si 96 manzanas son las que van a participar de mi investigación y sé que mínimo voy a hacer 4
encuestas por manzana, entonces las V que van a participar dentro de esa investigación deberían ser mínimamente 24, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podrían tener algunos problemas si es que han decidido tomar solamente 3. Sí, Jaime, te escucho. Dicen, me voy a retirar de la clase, por favor. Pasa que yo soy mal de los riñones y ahorita estoy con dolores en el estómago y no puedo atender bien, así que va a disculpar ya. Ya, Jaime, ok, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ya, entonces estábamos hablando del tema de en este caso de las unidades vecinales a sortear, entonces tendríamos que tomar en cuenta 24 V si es que mis unidades mi número de manzanas son 96 y voy a encuestar a 4 personas en este caso por manzano, ¿no? Para calcular las unidades vecinales que yo quiero sortear en este caso, dice que el universo de las V, si digamos hay 69 V que yo voy a tomar en cuenta en mi análisis, y las V objetivos son en este caso 14, digamos yo puse como 14 V que van a participar en mi investigación, eso quiere decir que 5 es el intervalo que yo voy a tener por cada unidad vecinal. Ya aquí hablamos más que todo para investigaciones ¿Cómo bastante sería grandes. el intervalo? ¿Perdón? El intervalo, o sea, se va a saltar... Exacto, por cada 5 va saltando, ¿no? ya, ok. Usted va saltando cada 5 unidades vecinales, por ejemplo, y ese es el que forma parte de su investigación. Ya. ¿Ya? Y lo mismo con los manzanos. Por ejemplo, acá, digamos, usted quiere saber cuántos manzanos va a encuestar en ese sector. Entonces, la población universo dividido entre su población objetivo. Entonces, ve, si digamos yo tengo una población en toda en la investigación, calculé 378.666, lo divido entre el público objetivo que tengo de mi nicho de mercado y eso me va a dar como resultado, por ejemplo, en este caso, 2 manzanas. Es decir, por cada 2 manzanas aplico 4 encuestas. Cada 2 manzanas aplico 4 encuestas. Entonces, esto me permite a mí determinar ya un poco más a profundidad cuáles son los lugares donde yo voy a aplicar las encuestas y queda documentado, queda bien definida la investigación y si por alguna razón el supervisor o el interesado de esta investigación quiere confirmar de que se hicieron las encuestas, pues puede ir al lugar y corroborar de que sí se aplicaron, digamos, ¿no? Eso entonces es en cuestiones de lo que es la planimetría. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Nos quedan 3 minutos en esta sesión y la siguiente vamos a empezar a hablar ya de lo que es el cálculo de la muestra. Lisa, una consulta. Dime. Nosotros en las investigaciones, ¿cuántas encuestas tenemos que realizar? Ya. Eso vamos a hablar ahorita. En la siguiente sesión vamos a determinar cuántas encuestas vas a hacer en tu investigación de mercado. Ok, Lisa. ¿Alguna otra pregunta? Exacto. Yo tengo ¿Por correo electrónico también podemos hacer? Eso todavía no, Araceli, porque lo que posiblemente, dependiendo de la situación, se dé, posiblemente hagas esa opción, pero no es la adecuada. Hacerlo por correo electrónico, telemarketing y virtual, que es por Google, no son las investigaciones más adecuadas en este sentido. Carlos, Andrés, ¿te escucho? Sí, yo tengo 2 consultas. Una, digamos, sobre pues, similar a la que iba a consultar la compañera. En el caso, por ejemplo, esta de las encuestas que estamos viendo por manzanas, por familias, etcétera, en el caso que yo tengo un plan de negocios que lo estaría direccionando de una manera quizás no tan amplia, digamos, sino por decir, yo tengo un plan de negocios que va a ser hacer de mi empresa un tipo de convenios exclusivos con condominios, digamos, ¿no? Como que, entonces, yo no tendría la necesidad de hacer ese tipo pero sí tendría la necesidad de marcar todos los condominios, ¿o es igual? No. Cuando tienes un público bastante reducido, como en ese caso, la planimetría ya ahí no tendrías que hacer absolutamente nada. Lo único que tendrías que poner en tu planimetría de que el nicho de mercado o la investigación se va a hacer en el condominio tal, ¿no? Está, ok. Nada más. Solamente así debería, ¿no? Pero Sí. esto es más que todo, como le decía, para encuestas grandes, ¿no? Para lugares donde queremos abarcar un montón el mercado, ¿no? Son segmentos bastante establecidos, digamos, ¿no? Sí. Y tenía otra consulta más porque estoy viendo aquí lo de
el portal de la universidad, y ahí en la tutoría ahora dice clase grabada del jueves 26 de marzo. Ajá. ¿Esta fecha está correcto esto? Sí, lo que pasa es que como yo también les doy la materia en Marketing 3 en presencial, esas clases se las he pasado a ustedes para que ustedes las puedan ver también. Buenísimo, Y buenísimo. lo mismo que voy a hacer ahora con ustedes, ahí lo pueden ver con mucho más a profundidad. ¿Ya? Buenísimo. Gracias. Ok. Bien, tengo menos de un minuto, jóvenes. Por favor, inmediatamente ingresemos a esta segunda parte, porque esta partecita de aquí, quiero que descarguen, por favor, el material que dice cálculo de la muestra para los que tienen su computador y ahí vamos a empezar a hacer ejercicio. ¿Ok? Nos vemos enseguida. Ahorita les mando el enlace nuevamente. Bye, bye.